Buenos días, soy la doctora Karina Fernández, profesora adjunta de Físico-Química, y junto con la doctora Carola Rienersmann vamos a dictar los contenidos de esta asignatura, que es común para todas las carreras que ustedes ven allí mencionadas en la presentación. Con Carola van a ver la parte de laboratorio y conmigo van a ver la parte de gabinetes y de teoría. Este video es explicativo a los fines de justamente explicarles cómo vamos a trabajar en la parte de teoría y de gabinetes. Carola se va a comunicar con ustedes, creo que ya les cargó algo de material para explicarles cómo van a trabajar en la parte de laboratorio. Entonces, para empezar vamos a definir brevemente qué es la fisicoquímica. Como ustedes ven allí, es la rama de la ciencia encargada de estudiar los principios que gobiernan las propiedades y el comportamiento de la materia, y para eso se basa en dos pilares o en otras dos disciplinas que son justamente la física y la química. Y dentro de la física, particularmente la termodinámica. Entonces, hay una serie de conceptos o conocimientos mínimos que ustedes deben tener, que son los que aparecen mencionados aquí: energía, principio de conservación de la energía, materia y principio de conservación de la materia, propiedades de la materia. Todos los que ven listados acá son conceptos previos con los que ustedes tienen que llegar a esta asignatura. ¿Qué significa que sean conceptos previos o conocimientos previos? Que nosotros no nos vamos a detener a explicar nada de lo que está mencionado acá. Es algo con lo que ustedes ya tienen que llegar, de allí el tema de las correlatividades, ¿sí? Entonces, lo que les pido es que si no lo tienen en claro, si son conceptos que tienen que repasar, lo hagan, porque los vamos a usar en el desarrollo de toda la asignatura. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a tener dónde van a aplicar esos conceptos previos que tienen que tener en la práctica. Vamos a hacer mucha práctica en esta asignatura, es decir, vamos a bajar un poco la carga horaria de la teoría y vamos a hacer que practiquen más. ¿Sí? En alguna parte ustedes deben tener acceso a la distribución de la carga horaria que tiene esta asignatura asignada dentro de cada carrera, y dentro de esa carga horaria hay asignada una cantidad de horas a lo que es la formación práctica y experimental. Entonces, estos conceptos los van a aplicar justamente allí, en la práctica, en la resolución de ejercicios, en la resolución de problemas y por supuesto en lo que hagan en el laboratorio. ¿Cómo organizamos el contenido de la asignatura? Teniendo en cuenta esto que está aquí mencionado, y esto es en particular para las carreras de ingeniería. En este punto, los alumnos de biotecnología y de profesorado tal vez se van a sentir un poco descolgados, pero bueno, en sus inicios la cátedra era solamente para carreras de ingeniería, entonces se fue armando en función de los requerimientos de las carreras de ingeniería. Después se agregó la cátedra de profesorado y finalmente se agregó la cátedra de la carrera de biotecnología. Entonces fuimos adaptando sobre la marcha, pero en principio la cátedra está organizada en función de los requerimientos de ingeniería. Ustedes saben que con FEDI, en este sentido, los alumnos de ingeniería, a lo mejor algunos se están enterando, con FEDI es una institución nacional que agrupa todo lo referente a carreras de ingeniería en Argentina. En ese organismo se establecieron, o ese organismo se encargó de establecer junto con otros países de América Latina, qué es lo que se espera de un profesional ingeniero cuando éste se recibe. Entonces hay una serie de habilidades tecnológicas y habilidades sociales, políticas y actitudinales. Es decir, cuando un alumno termina la carrera y egresa, el perfil de ese ingeniero egresado debe incluir todas estas habilidades que están descritas aquí en esta lista, que está disponible en esta dirección que les puse aquí. Bien, en la carrera lo que se hace es tratar de desarrollar cada una de estas habilidades a lo largo de todas las asignaturas que ustedes tienen. En físico-química nosotros vamos a trabajar con esta competencia tecnológica, que es identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. Es decir, todo lo que nosotros hacemos en esta cátedra o en esta asignatura está orientado a esa habilidad que ustedes tienen que tener cuando sean profesionales.
Y dentro de las competencias sociales, porque así como se tienen competencias tecnológicas, también deben tener competencias sociales, vamos a trabajar tratando de apuntar a esta competencia, que es la de comunicarse con efectividad. Eso significa que van a aprender no aprender, porque tal vez ya lo saben, a mejorar todo lo que sea lo referido a expresión oral y escrita. Muchas veces lo que nos pasa con los alumnos es que nos damos cuenta de que saben, pero no pueden transmitir lo que saben, porque no saben expresarse cuando escriben y muchas veces no saben expresarse cuando hablan. Entonces, comunicarse con efectividad también es una de las competencias a las que vamos a tratar de apuntar, haciendo algunas actividades específicas para eso. Y la otra es aprender en forma continua y autónoma. Esa es tal vez la que más nos interesa, porque si bien es cierto que hoy ya no vivimos aislados ni trabajamos aislados y lo que tenemos que hacer es trabajar justamente en grupo, sí es necesario que mantengamos esa cosa de aprender o ese interés por aprender y hacerlo de manera autónoma. Eso quiere decir arreglárselas solos, que es lo que tenemos que saber hacer todos, seamos ingenieros, profesores, biotecnólogos o lo que seamos. Entonces, los contenidos de la asignatura están organizados o armados de manera de apuntar a estas tres cuestiones, que están establecidas para carreras de ingeniería, pero que no escapan a las demás carreras, ¿sí? Es algo que en las demás carreras también, por lo menos las competencias sociales y actitudinales, tienen que tener, ¿sí? No pueden ser egresados sin tener algo de esto que está listado acá. Bien. Ustedes, este triangulito que está acá corresponde a la taxonomía de Bloom. Bloom era un investigador del área de la educación que armó este triangulito para mostrar cómo había distintas escalas, ¿sí?, de pensamiento o distintas habilidades de pensamiento. Así se llama este triangulito, triángulo de habilidades de pensamiento. Fíjense que la base de este triángulo dice recordar. ¿Sí? Después hablamos de comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Bien, en esta asignatura ustedes van a aprender a saber hacer. ¿Eso qué significa? Que no basta con saber, tienen que aplicar lo que aprenden. ¿Sí? Cuando hablamos de saber, estamos diciendo que estamos en la base de este triángulo. Recordamos, sabemos el nombre, sabemos el término, pero no sabemos aplicarlo, no sabemos usarlo, no sabemos para qué sirve, no sabemos cuándo nos sirve. Entonces, en esta asignatura vamos a pasar de la base. La base es para primer año, recordar, ¿sí? Nosotros, fíjense que acá hablamos de pensamiento de orden inferior y pensamiento de orden superior. O sea, si estamos abajo del triángulo, estamos hablando de un pensamiento de orden inferior. Nosotros lo que tenemos que hacer es ir subiendo, es lo que se hace en la carrera. Entonces, ustedes en físico-química van a estar en esta parte del triángulo, es decir, van a aplicar y a analizar, para lo cual obviamente primero deben recordar y deben comprender, que son los dos pasos anteriores. Quiero que les quede muy claro, porque muchas veces el principal problema que tenemos en físico-química es que nos dicen, ay, pero nosotros no nos toman así, o me cuesta, no me dice qué es lo que tengo que calcular cuando hacemos ejercicios o problemas, y entonces allí es donde intervienen estas habilidades que ustedes tienen que empezar a trabajar. Algunos de ustedes tal vez ya lo tienen incorporado, pero la mayoría estoy segura que no, y bueno, y entonces es el desafío. Ya no sirve recordar, sino que aquí hay que empezar a aplicar lo que ya se sabe y lo que se va aprendiendo. Y eso implica que tienen que saber cuándo es aplicable un concepto y cuándo ya no lo es. Este es el cronograma estimativo, porque esto es planificado suponiendo que no va a pasar nada. Fíjense que esto lo planificamos a principio de año cuando todavía no sabíamos que se venía el aislamiento obligatorio, pero bueno, ahora lo vamos a tratar de desarrollar así de manera online. Y bueno, yo espero que entiendan que es difícil para ustedes, para nosotros también. Esta es una materia que tiene mucha práctica y bueno,
allí es donde todo se dificulta. Pero bueno, este es el cronograma, ¿sí? Está en esta columna ven las fechas y en la de al lado ven los temas que vamos a desarrollar, que vamos a ir desarrollando. Después lo miran con detalle, van a ver este cronograma, yo se los pongo como un documento en la plataforma y van a ver que para el 5 de octubre aproximadamente hay una actividad integradora. Para el 9 de noviembre hay otra actividad integradora y las evaluaciones están al final de todo el cursado. ¿Por qué? Por esto que estábamos hablando, porque ustedes tienen que hacer una integración de todo lo que van incorporando y de todo lo que van aprendiendo en la asignatura. Eso quiero que les quede muy claro, no es que ustedes van a aprender la unidad 1 por un lado, la unidad 2 por otro lado, la unidad 3. Esto es algo que se va aprendiendo. La unidad 1 me da el pie para la unidad 2, eso me da el pie para la unidad 3 y así hasta el final del programa. Eso significa que todas las unidades están relacionadas con las anteriores y sirven para la unidad que sigue, ¿sí? Entonces, las evaluaciones van a ser al final del cursado y va a ser una evaluación integral de todo lo que vimos durante el cursado. Ese cronograma está diseñado respetando la carga horaria de la asignatura dentro de la carrera y de la carga horaria semanal que tenemos asignada. En el SIU desconozco por qué, porque yo ya lo hablé. Las carreras de ingeniería y profesorado deberían tener entre teoría y problemas y ejercicios 6 horas y solo figuran 4 en el SIU, pero son 6 horas. Yo ya lo hablé, me dijeron que lo iban a cambiar, no lo cambiaron, pero bueno, 6 horas para estas dos primeras partes y 4 horas para la parte de laboratorio. Esto tal vez va a variar en extensión para biotecnología. ¿Por qué? Biotecnología tiene 90 horas como físico-química, como asignatura dentro de biotecnología, tiene una carga horaria de 90 horas. Y en las demás carreras, es decir, las dos ingenierías y el profesorado, esta carga horaria es de 120 horas. Entonces, tienen más contenido para realizar, más actividades para realizar. Los contenidos son los mismos, lo que cambian son las actividades. ¿Sí? Pero ambas carreras tienen la misma carga horaria semanal, 10 horas, que es lo que estamos viendo acá. Entonces, este es el cronograma que fue diseñado o armado respetando esta distribución de carga horaria. ¿Y cómo vamos a trabajar? Acá es donde viene lo realmente importante. Cada tema o cada semana va a iniciar con una guía de actividades que les vamos a cargar, que les voy a cargar yo en la plataforma. Ahora más adelante vamos a hablar de la plataforma. Vamos a trabajar entonces con una guía de actividades. Esa guía de actividades la van a resolver por su cuenta, ¿sí? Y vamos a llegar con esa guía, parte de esa guía resuelta, que yo les voy a ir indicando cuál es la parte que tienen que resolver, van a llegar con esa guía resuelta al primer encuentro virtual que vamos a tener en la semana. Y con lo que saquemos de ese primer encuentro virtual ya van a estar en condiciones de resolver lo que falta de la guía para el segundo encuentro virtual. Esos encuentros virtuales van a ser los días lunes y martes. Ustedes no se preocupen porque yo les voy a ir poniendo los horarios a medida que vayamos avanzando, ¿sí? Una vez que finalice esa parte de la guía, la que resuelven conmigo, van a ir al laboratorio. Van a pasar a lo que es el trabajo de laboratorio. Y después, con todo eso, van a sacar una conclusión. Es decir, cada una de estas semanas que ustedes ven mencionadas aquí en el cronograma, empieza con la guía de actividades y termina con la conclusión. Todo esto se hace en la misma semana y cuando terminamos esto, recién pasamos al tema siguiente, que se va a desarrollar exactamente de la misma manera, ¿sí? Como les dije al principio, Carola se va a comunicar con ustedes para explicarles cómo van a trabajar en la parte de laboratorio, pero en esta primera parte que es teoría y gabinetes o resolución de ejercicios y problemas que van a trabajar conmigo, fíjense que la carga horaria es de 6 horas semanales. Bien, de esas 6 horas semanales, 4 horas van a trabajar por su cuenta y solo 2 horas las van a trabajar conmigo. Entonces, lo que yo les pido es que por favor sigan al pie de la letra lo que dicen las indicaciones que les voy a ir poniendo en las guías
Porque esas 2 horas que se van a encontrar conmigo en esos encuentros virtuales que están mencionados allí, son su oportunidad de evacuar todas sus dudas y de hacer todas las consultas que ustedes consideren necesarias, ¿sí? Entonces, les repito, a esos encuentros virtuales no pueden llegar sin saber nada. Es más, yo estoy viendo la manera de mandarles un cuestionario que tienen que contestar antes de poder llegar a de poder ingresar a ese encuentro. Así que ténganlo en cuenta, no es que yo voy a mandar una guía y ustedes van a resolver cuando tengan tiempo, cuando puedan. No, acá si hay algo que también van a aprender y me olvidé de ponerlo, es que van a aprender a administrar los tiempos, ¿sí? O por lo menos vamos a intentar o van a ver la importancia de saber administrar los tiempos, ¿bien? Entonces, más o menos, trabajando de esta manera, al finalizar el cursado, cada uno de ustedes va a poder hacer todo lo que está mencionado en esa lista, ¿sí? Aplicar correctamente los conceptos, ¿sí? Evaluar la influencia de cambios de variables externas sobre posiciones de equilibrio para predecir hasta dónde va a avanzar determinado proceso, y finalmente relacionar los conocimientos teóricos y prácticos para poder argumentar y justificar cada una de sus respuestas. Así sea una respuesta simple como un sí y un no, hasta la decisión que toman en la resolución de un problema. ¿Bien? Esta frase que les pongo acá es solamente para que lo tengan en cuenta, porque al principio en principio nosotros en la asignatura, en la cátedra no aceptamos alumnos condicionales, porque no es que tengamos algo en contra de los condicionales, pero sí tenemos todo a favor de los alumnos regulares. Entonces, esta situación de pandemia es una situación excepcional en la que se entiende que haya alumnos condicionales por el hecho de que algún profesor no haya querido tomar un examen final. Los demás, yo lo siento, pero para mí, si son condicionales, hay algo que no hicieron y que tenían que hacer, y que hay un grupo de alumnos que sí lo pudo hacer y por eso están en condiciones de cursar. Entonces, no tengo nada en contra de los condicionales, pero sí tengo todo a favor de los alumnos regulares. Creo que alguien de alguna manera tiene que, no sé si la palabra es premiar el esfuerzo, ¿sí? Pero sí tiene que valorar el esfuerzo. Y para mí es muy importante, yo entiendo que hay excepciones, entiendo todo porque también fui estudiante, pero para mí alguien tiene que valorar el esfuerzo que hacen los alumnos que están en condiciones, el esfuerzo que hacen los alumnos que presentan las cosas y los trabajos a tiempo, el esfuerzo que hacen los alumnos por aprender, porque eso se ve, aunque ustedes no lo crean, eso se ve, el esfuerzo que hacen cuando no entienden, y consultan, y preguntan. No crean que no estoy hablando de que ahí vamos a preguntar algo para que parezca que queremos aprender, porque eso se nota, así que ni lo intenten. No intenten preguntar por preguntar, porque se nota perfectamente cuando están preguntando para quedar bien y cuando preguntan porque quieren aprender. Entonces, para mí, y Carola comparte eso conmigo, el esfuerzo tiene que ser valorado, ¿sí? Y en esta asignatura nosotros valoramos mucho el esfuerzo. Para empezar, el esfuerzo que hicieron los alumnos para estar en condiciones de cursar. Entonces, ya saben que por una reglamentación que está vigente tenemos que aceptar los alumnos condicionales hasta el 26 de septiembre. Entonces yo les pido por favor que para esa fecha estén en condiciones ya de cursar, y si no, bueno, nosotros no hacemos más que un cruce de datos, y quienes no estén en condiciones ya lamentablemente tienen que esperar al año que viene. Para finalizar, nosotros en la parte de gabinetes y laboratorios no vamos a trabajar, gabinetes y teoría, perdón, no vamos a trabajar con Moodle, vamos a trabajar con Classroom, con Google Classroom. Así es que yo les voy a mandar un correo a cada uno de ustedes con la clave de acceso a la clase de físico-química en la sesión de Classroom, para que ustedes puedan acceder allí a todo el material. En Moodle solamente se les va a cargar lo que es el material de laboratorio.
Les voy a mandar un correo entonces con esa clave de acceso a la clase de físico-química y allí ya van a empezar a tener todas las indicaciones, ¿sí? Referidas a fechas de presentación, a tiempos de entrega, canales de consulta. En ese sentido, el canal de consulta que vamos a manejar va a ser o algún foro que se habilite en la plataforma, que ahora voy a ver bien cómo lo hacemos, o directamente el correo electrónico. El correo electrónico es su vía de comunicación para con nosotros. No teléfono, no Facebook, no Messenger, no nada. El correo electrónico. Ya van 5 meses de pandemia, entonces de aislamiento y de trabajar en esta modalidad, así que si hay algo que ya tienen que tener ajustado es el tema de los correos electrónicos. Así que bueno, voy a mandarles el correo con la clave de acceso, allí van a tener el material y bueno, estamos en contacto para cualquier inquietud que les surja. Saludos.